Amigos de la audiencia, soy Jorge Lozano Ángel, invitándolos a compartir una nueva edición de Somos Grandes, el único programa creado por jubilados para jubilados, cubriendo desde Bahía Blanca el centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Somos Grandes, tribuna insurgente de los adultos mayores. Gracias por estar del otro lado. Así comenzamos. Si pensás pasar los próximos minutos con nosotros, pongámonos de acuerdo. Somos grandes. No vengas con promesas. No te gastes en chicanas. La historia no se borra. La lucha no se entrega. ¿Y sabés qué? La victoria es una flor que brota en el pecho de otro. Somos grandes. La presencia de Norma Pla. Esta es la juventud divina que nos viene a ayudar a nosotros. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estos son nuestros hijos y nuestros nietos. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. El único programa realizado por jubilados para la comunidad de adultos mayores de Bahía Blanca y la región. Somos Grandes, tribuna insurrecta de los jubilados. Somos Grandes, 8ª temporada. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar por reclamar lo que le corresponde. La editorial de Somos Grandes. Estamos en días de recordación y de profundo significado, de uso correcto de la memoria sobre nuestros méritos y nuestros pecados. Son horas donde la historia no necesita de intensas revisiones y mucho menos de miradas sesgadas, porque todo está allí. Lo vivido, lo sufrido y lo pactado por nuestra sociedad. Nadie puede releer el informe nunca más, ese documento inapelable, y hacernos dudar, llenarlo de tachones o de borrones. No, compañeros, lo escrito es lo que sucedió, sangrienta y dramáticamente. Ese libro que abunda en testimonios no miente, no miente. Sus entrañas son páginas y páginas de horror. Y ningún nostálgico de botas, picanas y aviones del infierno va a venir ahora a convencer a la pibada que hubo héroes vestidos de verde oliva sobre Falcons verde oliva. Ni tampoco vendrán a opacar la gigantesca responsabilidad de los sectores cívicos, empresarios y eclesiásticos que impulsaron con saña y sin escrúpulos la intervención de las armas. No por convicciones morales, sino para conservar sus poderes económicos o su ascendente pastoral. Hace poco, en la misma fecha, 24 de marzo, hubo una jornada así. Una jornada celebratoria y festiva, con encuentros y abrazos, y patas en la fuente, y gente rancheando en las calles cercanas a la Plaza de Mayo. Así lo reflejaba la prensa porteña del día después. Decían, una tarde conmovedora por sus dimensiones, por la multitud que desbordó la plaza y sus alrededores, que llegó saltando y cantando ya en los subtes o en los trenes, que marchó suelta o encolumnada en una cantidad de organizaciones gremiales, sociales, barriales, identitarias,
y con todo el color de la marcha que se desplegó con carteles hechos a mano que multiplicaban las consignas. Son 30.000 y están presentes. Luche como una abuela. Memoria siempre. Ni Milei ni nadie va a borrar lo que somos. Memoria y futuro. Una marea compacta de gente con banderas hasta donde alcanzaba la vista. Las diagonales eran como ríos por los que increíblemente seguía ingresando gente. Esa marea humana llegaba hasta el obelisco y más allá. De todas las edades. Familias enteras. Agrupaciones de jubilados que declaraban venir desde hace décadas, pero hoy daban una vuelta de rosca al decir que con la memoria sola no alcanza. Hay que transformarla en lucha. También llegaban las encargadas de los comedores, gritando porque ya no pueden llenar esas ollas y porque el hambre no espera. Los tambores en lucha de la chilinga también volvieron a marcar el ritmo en la marcha con sus remeras rojas y su intervención artística. Y las marionetas gigantes de las madres que llevó la CTA Capital ocuparon su lugar detrás de una bandera de los pueblos originarios. Esta jornada que contaban los diarios fue posible no hace tanto, con el actual gobierno en vigencia. Fue la unión de todas las luchas contra el atropello inhumano de un plan de exterminio de opositores primero, a través de una justicia amañada, o de una tarea terrorista de penetración cultural, para terminar así allanando el camino a un plan de negocios que se queda con las riquezas de la Argentina, que cercena cualquier derecho que contemple a los humildes, y que se apropia a cambio de unos pocos billetes devaluados de una fuerza de trabajo reconocida en el mundo. Es nuestro deseo de que una gran jornada celebratoria se repita en todas las ciudades y pueblos de la patria, con el grito vivo y persistente del nunca más. En nuestro caso, adultos mayores con historia y memoria, porque como dice la compañera Liliana Russo de la agrupación de jubilados Quinta de Olivos, a nosotros nos faltan 30.000 jubilados. 30.000 que hoy estarían aquí, dando dura batalla al genocidio planificado por un gobierno macabro. El conductor Antonio Laje y la filósofa Florencia Sichel analizaron en el canal A24 la generación sándwich, un término que describe a adultos que cuidan a hijos y padres simultáneamente. Laje se animó a afirmar que el esquema jubilatorio tradicional terminó y propuso extender la vida laboral activa. Vamos a escuchar esa grabación, es cortita. Eso, con la mirada que tienen en esta sociedad, tanto las infancias como los adultos mayores. Como algo que es un momento de la vida más que por el que hay que pasar. Y en realidad me parece que cuando logremos integrar todo eso, entendiendo además que los adultos hoy también pueden trabajar a los 80 o a los 90, bueno, porque ese es un concepto también que también hay que entenderlo. ¿Sí? O sea, acá se acabó que a los 60 o los 65 no trabajan más. No. También hay que entenderlo. Y tampoco puede la generación sándwich sostener... No, pero además es hasta una cuestión de salud para una persona de 65 o 70 años que está en condiciones de trabajar, hacerlo. Es de salud.
Queda reflejada la idea del amigo Laje y de su filósofa estrella. Ahora, en una entrevista ofrecida a Canal E, el abogado previsional Cristian D'Alessandro aseguró que vamos a ver una mayor cantidad de personas mayores sin derecho a una jubilación. Advirtió además que el sistema jubilatorio está en decadencia y que la reforma impactará de lleno en trabajadores y adultos mayores. Es una cuestión de tiempo, dijo, con una posible suba de la edad jubilatoria hasta los 70 años o más. Cada vez más jubilados deben reinsertarse en el mercado laboral para poder sostener su poder adquisitivo en un contexto de inflación que golpea con mayor fuerza a la canasta básica. No es lo que dijo Laje, ¿no es cierto? Dice D'Alessandro, estamos viendo una degradación del haber del jubilado, no solo de la mínima, sino ya de los saberes medios y altos. En los últimos 10 años la cantidad de jubilados que trabajan aumentó casi en un 60%. Actualmente, más de 433.000 están registrados formalmente, pero el número real sería mucho mayor, alrededor de 600.000 que se desempeñan en la informalidad. En total, cerca de 1 millón de jubilados deben salir a trabajar. Y no lo hacen por placer, sino por necesidad, porque no pueden satisfacer la canasta básica. La mayoría se inscribe en el monotributo para poder facturar en plataformas de delivery o transporte, lo que evidencia un fenómeno creciente de adultos mayores en la economía de plataformas. Para D'Alessandro, la reforma previsional es inminente. La realidad indica que la reforma previsional va a venir y el principal impacto será el retraso de la edad jubilatoria. Lo que va a provocar es una mayor cantidad de adultos mayores trabajando hasta los 70 años, o incluso, como se escucha en voz baja por allí, se habla hasta de 75 años. Esto, explicó, implicará que más personas mayores permanezcan en actividad no para complementar ingresos, sino para conservar poder adquisitivo ante jubilaciones insuficientes. En paralelo, cuestionó el impacto de la reforma laboral sobre el financiamiento del sistema. Dijo D'Alessandro, la reforma laboral implica el desfinanciamiento del sistema de jubilaciones y advirtió que la reducción de aportes y contribuciones afectará directamente las arcas previsionales. El resultado será una inversión del problema actual. O sea, vamos a ver una mayor cantidad de personas mayores sin derecho a una jubilación, lo que además limitará el acceso de trabajadores jóvenes al mercado laboral. Otro punto crítico que señaló D'Alessandro es el avance de la pensión universal para el adulto mayor, llamada PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Sin moratorias amplias vigentes, quienes no reúnen 30 años de aporte son intimados a jubilarse con ese beneficio reducido. Todos los aportes se reducen a una PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima, porque ni siquiera te compensan los salarios trabajados. Para el abogado, el sistema arrastra fragilidades estructurales, baja natalidad, mayor longevidad y un mercado laboral informal persistente. Es un sistema que estuvo frágil mucho tiempo y este gobierno está debilitando aún más, casi al punto de quiebre. Como cierre, vamos a recordar las palabras del impresentable señor Laje y su filósofa estrella. Eso, con la mirada que tienen en esta sociedad, tanto las infancias como los adultos mayores. Como algo que es un momento de la vida más que por el que hay que pasar. Y en realidad me parece que cuando logremos integrar todo eso, entendiendo además que los adultos hoy también pueden trabajar a los 80 o a los 90, bueno, porque ese es un concepto también que también hay que entenderlo. ¿Sí? Que acá se acabó que a los 60 o los 65 no trabajan más. No. También hay que entenderlo. Y tampoco puede la generación sándwich sostener... No, pero además es hasta una cuestión de salud para una persona de 65 o 70 años que está en condiciones de trabajar, sí, hacerlo. Es de salud. Seguí en Somos Grandes, tribuna insurgente de los jubilados. La cosa es que llegó el otoño, che. ¿La mejor época del año? Capaz que sí. Me acordé de una canción cuya letra pertenece a alguien que supo ser amigo de un amigo mío, el mendocino Jorge Sosa, nacido en 1945 y que nos abandonara en el 2006. No es lo mismo el otoño en Mendoza.
Hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Algo así escribió este animal de la poesía. Otoño en Mendoza, muy bella. Mercedes Sosa junto a Pocho Sosa la eternizaron. Comparto, para los amantes del otoño. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonaba. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido. Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por permitirnos estos minutos para conocer en principio tu mirada y, bueno, por añadidura, la de la coordinadora sobre el momento que estamos atravesando los adultos mayores. Gracias a vos por la posibilidad de expresar la necesidad de los jubilados. Y además voy a ser sincero, también estamos muy necesitados acá tan lejos de consultar a quienes están ahí peleándola, ¿no? Cerca del horno donde se cocinan los temas importantes, digamos. Sí, igual nosotros estamos aquí, pero siempre tratando de aportar a la organización de los compañeros del interior del país. A federalizar un poco la causa, claro. Sí, federalizar. Y de hecho, con sus tiempos, con sus posibilidades, con sus límites, se está haciendo. En varios lugares del país, las actividades que nosotros hacemos el miércoles, de la radio abierta en Congreso, de la vuelta alrededor del Congreso, se está replicando en diferentes ciudades del país, ¿no? Pero bueno, es toda una tarea. Difícil organizar a los jubilados por la edad, claro. porque bueno, y por
porque tampoco muchas organizaciones se hacen cargo del tema de los jubilados, ¿no? Claro, claro. Contame un poco quién es Manuel Gutiérrez, un poco para que la audiencia sepa con la persona que estamos hablando, cómo fue tu llegada al compromiso con estas causas, cómo estás hoy como dirigente, referente. Trabajé como docente, siendo docente, me jubilé como docente, profesor de historia en el área de secundaria y terciaria, y yo también en mis anteriores años activos estuve en la conducción de ADEMIS, la Asociación Docente de Educación Media y Superior de acá de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Sí, siempre estuve en la acción gremial, también formé parte en algunos momentos de la Mesa Nacional de la CTA con sus diferentes momentos, ¿no? Cuando estábamos todos juntos y después, bueno, en la CTA Autónoma cuando hubo una división. Pero bueno, esa fue básicamente mi trayectoria, ¿no? Es decir, siempre, digamos, de una vida y una militancia muy vinculada a la lucha gremial y sindical. Bueno, en ese contexto, yo me acerqué a la mesa cuando me jubilé, porque creo que siempre tenemos que asumir quiénes somos y continuar la lucha, y bueno, la lucha era seguir junto a la clase trabajadora como jubilado, y bueno, y ahí me incorporé a la mesa, y en los últimos 2 años fui elegido, en los últimos 3 años ya fui elegido como secretario general de la mesa, y aquí estamos. ¿La coordinadora que viene a ser un apéndice de la CTA, digamos? No, la mesa es una organización que se creó como hace ya más o menos 50 años o más, perdón, exactamente 53 años. Es una organización autónoma en el sentido que autónoma de los partidos políticos y de los gobiernos de turno. Y bueno, y ya en muchos momentos nosotros hemos estado trabajando junto a la CTA, pero, como otras tantas organizaciones o sindicatos. Claro. Pero bueno, en este momento no formamos parte orgánico de la CTA, pero tenemos muy buenos vínculos con los compañeros de la CTA Autónoma, por ejemplo, y también tenemos vínculos en el tema jubilados con los compañeros de la CTA de los trabajadores, ¿no? Ajá. Históricamente hemos tenido vínculos y hemos ocupado lugares dentro de la CTA, pero la mesa es una organización autónoma, ¿no? Independiente. Y geográficamente hablando, ¿en cuántas provincias tienen representación? Mira, nosotros tenemos representación prácticamente en 14 provincias del interior, está ciudades, más hay que sumarle también las ciudades, porque hay lugares que si no estamos en la cabecera de la provincia, estamos en las ciudades del interior. Bueno, tenemos compañeros, yo qué sé, ahí en las zonas Comodoro Rivadavia, ahí en Viedma, también tenemos compañeros que están vinculados con nosotros que están en Bahía Blanca, por ejemplo, ahí en la zona Puerto Madryn, por ejemplo, la zona de la costa, tenemos más o menos la zona donde están ustedes, bueno, compañeros en Santa Cruz, bueno, compañeros ahora yendo más para el norte en Rosario, compañeros ahí en Córdoba, compañeros en Mendoza, compañeros en Tucumán, bueno, y diferentes lugares del país. Santa Fe, me he olvidado, la ciudad de Santa Fe. Esa es la idea, ¿no? De coordinar, hacer un gran movimiento, impulsar y aportar a la conformación de un gran movimiento federal de jubilados, ¿no? Y ahora, digamos, después de aprobada la reforma laboral, que seguramente va a tener consecuencias directas sobre nuestra vida, ustedes están imaginando una reforma provisional como la que seguramente se nos va a venir encima, ¿no? Justamente, yendo más a la coyuntura, al momento actual, nosotros, como preguntabas al principio, nosotros lo vemos que se está agravando, evidentemente, como están viviendo los trabajadores que quedan despedidos sin trabajo con esta ola de despidos, por lo menos acá en Gran Buenos Aires y Capital hay una ola de despidos. Lo más emblemático fue FATE, pero también está la láctea Verónica, los trabajadores de la cadena de farmacias, que fue muy importante, en el interior es muy importante la doctora Ahorro, que quedaron en la calle, trabajadores de la aseguradora Galeno, bueno, hay una ola de despidos, bueno, eso está en las estadísticas que ya lo dice, bueno, eso junto a la caída de las paritarias, que fueron pisadas realmente porque no fueron homologadas aquellas que no pasaban el 1%, más la caída del haber jubilatorio, porque el haber jubilatorio, cabe recordar que está en 420.000 pesos, ¿no? Sí. Realmente es un salario congelado en términos adquisitivos. Bueno, la reforma laboral lo que viene a legalizar una situación que se daba de hecho, la precarización y la superexplotación de los trabajadores, y también a invadir, digamos, o expandirse sobre los sectores conveniados que mantenían algunos derechos, pero ahora con la reducción de las indemnizaciones, con el
famoso banco de datos donde desaparecen las horas extras, donde la baja de los derechos adquiridos con respecto al horario, ¿no? Los horarios rotativos, los salarios ligados a la, eufemísticamente como dicen, a la dinámica productiva. Bueno, los patrones tienen el 100% del poder. Ha sido un avance, constituye un avance estratégico de los grandes empresarios, de los grandes grupos económicos sobre los intereses y los derechos de los trabajadores. Es un retroceso muy grande que va a costar mucho revertirlo. Y nosotros, de máxima, es terminar con el sistema público de reparto, ¿no? Y a la privatización del sistema. Ese es su objetivo de máxima. Usted sabe, que el FA, este Fondo de Asistencia Laboral, se va a financiar con aporte de los jubilados, del ANSES. Claro, sí, los viejos vamos a pagar las indemnizaciones. Claro, exactamente. Con quizá la plata de los viejos van a financiar el despido de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Claro. Es así. Esa es una situación, un cuadro general de gran agravamiento. Nosotros, con respecto, aprovecho la oportunidad para decirte que nosotros estamos ya trabajando con respecto a oponernos totalmente a la reforma laboral, y más viniendo de las manos, digamos, de este gobierno. Estamos totalmente opuestos, porque la filosofía de su ley previsional va a ser planchar y liquidar el sistema solidario, jubilatorio, público, solidario, gente, y hacerlo una mercancía más del mercado. Bueno, estamos trabajando ya en eso. Nosotros estamos publicitando y discutiendo con los compañeros los principios que debería regir un sistema jubilatorio. Nosotros pensamos que dime el sistema jubilatorio que quieres y te diré el país que quieres. Claro, seguro. El sistema jubilatorio está íntimamente vinculado al modelo del país, y nosotros por eso pensamos que tiene que ser fondos manejados, que hay que ir directamente, ¿no? a una nueva ley previsional que no va a ser la de ellos, sino que va a ser la que alguna vez podamos imponer a los trabajadores, donde los trabajadores activos, los jubilados, podamos dirigir nuestros fondos y orientar nuestros fondos. Por ejemplo, los fondos de la ANSES ahora son dirigidos en términos unilaterales para financiar al gobierno, en vez de financiar las obras de infraestructura que diesen trabajo y así más aportes y más trabajadores. Bueno, pensamos que hay que impulsar una refundación del sistema previsional, control de los recursos de los jubilados por parte de sus componentes, sus protagonistas, que son los trabajadores activos y los jubilados. Bueno, estamos trabajando en eso, estamos impulsando charlas. Son buenos estos proyectos porque marcan los principios fundamentales de lo que debe tener una ley. Los principios ideológicos, más allá de los artículos que hacen, los articulados que tienen, que también son cómo se implementarse, pero fundamentalmente establece los principios que deben regir un sistema público solidario de jubilación. Bueno, en eso estamos. ¿Ustedes tienen contacto con políticos, con legisladores? ¿Pueden interactuar con ellos, confrontar ideas, hablar? Bueno, actualmente está muy difícil. Realmente, no, te digo sinceramente que muy difícil, porque mirá que los miércoles nos juntamos de diferentes, cada mesa, pero también hay otras agrupaciones, claro, que no son la mesa y que expresan otros partidos políticos, otras tendencias que van del peronismo a la izquierda, pasando por trabajadores de ATE que van por su cuenta, jubilados de ATE. Bueno, pero si bien existe ese arco, hemos tenido el acompañamiento de algunos de los diputados de izquierda, algunos compañeros del peronismo que han se acercado, han marchado con nosotros, bueno, no han manifestado su solidaridad, pero no más que eso. ¿Participan de la radio abierta cuando ustedes los miércoles están ahí? Algunos han venido, han participado, pero muy pocos. La verdad que te quiero decir eso, muy poco a pesar del amplio espectro que representa. Claro. No que vas ahí a hablar de una radio abierta donde hay un grupo de representación, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir dando la batalla de ideas. Este gobierno parece que no la quiere tratar este año la reforma previsional. No la quiere tratar ahora porque no quiere tener... porque el jubilado siempre representó una piedra en el zapato, ¿no? Claro. De hecho, lo que hay que saber, lo que hay que tener en cuenta es que las jubilaciones de hecho se han congelado, porque vos fíjate que van para 2 años y medio de este gobierno, el salario del haber jubilatorio quedó en 420.000 pesos. En realidad explica, en términos nominales, ha quedado congelado. Su capacidad real de compra. Como dice Antonio Semino en algún momento, lo que estamos recibiendo no es una jubilación, es un subsidio a la vejez, dice él lo bautizó así. No, seguro, nada que ver con la jubilación para una vida digna, plena, no, nada que ver, un subsidio a la vejez, ¿no? Y la otra cuestión también importante que fue derogar la moratoria. Hay una moratoria que estaba escuchando recién,
que para lograr la jubilación tiene que poner más o menos ahora cada uno, la que quedó, la moratoria que quedó, entre comillas quedó, tiene que poner 12 millones de pesos para poder acceder a la jubilación. Te das cuenta que quién puede poner 12 millones de pesos, ¿no? Ni decirle, no, que te dé un crédito, nada. Bueno, lo que quiero decir es que con esta caída de la moratoria hay cientos de miles de jubilados que año a año se suman a la camada de trabajadores que no tienen derecho a la jubilación. Claro. Y cada vez con el paso del tiempo van a ser cada vez menos los que puedan reunir los 30 años de aporte y los 60, 65 años, porque dada la volatilidad del empleo, ¿no? Que hay mucho trabajo en negro, que hay muchos años que vos pasás en despido, entonces llegás a los años y no tenés los aportes. Bueno, que lo que te quiero decir, se va conformando un ejército de trabajadores sin derecho a la jubilación, y cada vez van a ser más reducidos los que puedan tener derecho a esa jubilación. Bueno, hay un tema, por ejemplo, respecto de los ingresos que tiene el sistema previsional, por caso el IVA. Claro, hay temas que en este país no se pueden tocar. ¿Qué pasa con la renta financiera, con la minera, con la petrolera? ¿No deberían también hacer algún aporte para el sistema previsional? Porque son sectores que están funcionando, son los únicos que funcionan realmente. Totalmente, la renta financiera, la renta petrolera, la renta de los ricos en este país no se toca. No se toca, por eso de eso no se habla. Bueno, por eso yo le decía al principio que cuando hablaba del sistema jubilatorio hablaba del sistema del país que querés, porque realmente este sistema jubilatorio se monta en un modelo productivo altamente restrictivo para los trabajadores y los jubilados. Lo que se ha hecho en los últimos años es transferir recursos de los sectores populares del trabajo, de la productividad del trabajo, a los sectores más concentrados de la economía. La última ley aprobada que usted señaló, de reforma laboral, implica eso. No hay ningún artículo que beneficie en lo más mínimo a los trabajadores. Hay que discutir la cuestión específica de los jubilados en el marco de una discusión más estratégica, más de fondo, que es definir qué modelo de país queremos. Lógicamente que lo hacemos de lo más mínimo. Pedimos un aumento de emergencia salarial ya, pedimos el tema de la moratoria, de los medicamentos, pero siempre hay que estar enfocado, me parece a mí, para darle más potencia a eso, cuál es el desafío general de la época que nos toca vivir, ¿no? Claro, una cosa son las urgencias y otra cosa es un poco el mediano plazo, porque lo nuestro tiene un límite de tiempo, ¿no? Claro. Sí. No, un límite de tiempo para mí, y para aparte también que nosotros tenemos un límite de tiempo, pues también esto va para los que vengan detrás, claro, sí. Pues para el diseño del futuro país, ¿no? El tema de la justicia, que bueno, ahora quedó demostrado que con la presentación que hizo la CGT no fue más que una pérdida de tiempo, porque ya se la mandaron para atrás, pero desde el punto de vista de la Constitución, han pisoteado tantos derechos que están incluidos allí, no se ha podido hacer nada. Los constitucionalistas, no sé qué presentaciones han hecho, si es que han hecho alguna. A ver, el tema del derecho es un tema, vos también fíjate con los temas de los que han tratado, van a destruir todo lo que ha sido la justicia laboral, el fuero laboral. Claro, sí. Muy favorable a los trabajadores, con gente de mucha experiencia. Ahora lo han desnacionalizado, lo han integrado a la capital y lo van a tener con los jueces que ellos quieren. Claro. Es un, digamos, este famoso republicanismo que hablaba este gobierno, fíjate, con la política también, era comprado a gobernadores, ha comprado voluntades para votar. Él era minoría. ¿Cómo llegó a tener la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados? A través de la compra, de la voluntad de lo que supuestamente era la oposición. El Parlamento se ha transformado realmente en un encuentro, una red de corrupción, ¿no? De corrupción política e intelectual, porque si vos te votaron por algo y cambiás tu voto y cambiás tus principios, es una corrupción. Más allá de lo económico, una corrupción de carácter intelectual, moral. Y la justicia va a nombrar ahora 50 jueces, de acuerdo con pone un ministro de justicia vinculado íntimamente a sus intereses, es decir, la Corte, digamos, la maneja y en todo caso va a aumentar sus miembros con jueces. Es decir, es la concentración de la suma del poder público. El problema que uno ve es que aún como se ve tan patentemente la insensibilidad total, porque día a día se agrava la emergencia sanitaria de los jubilados, uno está esperando que la sociedad despierte, pero ¿cómo? ¿Qué estamos? Nos estamos entregando a la fauce de alguien que no nos interesamos para nada. Hay sensibilidad de nuestro pueblo, hay decisiones para la lucha. Pero lo más alarmante para mí, y también creo que para los compañeros de la mesa, lo hemos hablado muchas veces esto, lo alarmante es la falta de una posición política que se haga cargo de ese sufrimiento. Porque lamentablemente lo que hace fuerte a Milei es la falta de una alternativa
a ese poder, ¿no? Claro. Lamentablemente hay una ausencia de oposición, y eso es lo más lastimoso, ¿no? Lo que más nos duele, porque, bueno, es fundamental que haya una organización política y una alternativa política a esta política de gobierno, ¿no? O sea, el maná del cielo no va a llegar, el Mesías tampoco. Bueno, serán las bases que empujarán desde abajo, no sé. Evidentemente, nuestro aporte es sumar a la dinámica social, a las luchas sociales, y creo que esas luchas y esa dinámica que produzcan esas luchas, evidentemente esperemos o trataremos de impulsar a los mejores representantes para la construcción de una alternativa política, ¿no? Bueno, Manuel, muy completa la información, ¿eh? Como te imaginas, nosotros, ya te digo, como estamos tan alejados de los centros de poder, siempre estamos ávidos de hablar con gente que la vive de cerca, por lo menos más cerca que nosotros. Te doy las gracias, seguramente más adelante te volveremos a molestar para consultarte sobre los rumbos que va tomando toda esta problemática. Te mando un abrazo grande y bueno, el programa está abierto, tenemos las redes sociales también, cualquier información que nos quieras mandar, nos mandás. Yo igual estoy siempre atrás de lo que ustedes hacen, así que siempre publicamos cosas en las redes. Macanudo. Te agradezco mucho, un abrazo grande. Gracias a ustedes, muy amables, gracias. Por favor. En cualquier momento. Gracias. Hasta luego, hasta luego. ¿Nos seguís en las redes? Somos casi un diario digital. Tratamos de dar la batalla cultural resistiendo los embates sobre nuestros derechos. Mostramos contenidos propios sobre nuestra historia para saber cómo llegamos hasta acá, sobre la actualidad para entenderla e influirla. Le hacemos la guerra a las fake news, falsas noticias. Presentamos otras voces que siempre ayudan a pensar. Estamos atentos a las efemérides argentinas para no olvidar. Hacemos nuestro revisionismo histórico para desmentir tantos relatos de la historia oficial. Ofrecemos noticias sobre previsión social y consejos para adultos mayores. Y siempre vamos matizando con poesía latinoamericana, pensamiento nacional, música popular y entrañables músicos que nos pertenecen a todos. Desde 2016 somos grandes, tribuna insurrecta de los jubilados. Búscanos en Instagram y Facebook o escribinos a nuestro WhatsApp 291-642-5181. Vamos a tratar de explicar o dejar más o menos en claro cuáles serían hoy las credenciales vigentes para operar con PAMI. En el año 2026, ¿cuáles son las únicas tarjetas válidas para los jubilados y jubiladas? Son documentos esenciales que nos permiten gestionar todas las prestaciones gratuitas que ofrece la obra social sin necesidad de realizar trámites extra. En caso de que cuentes con alguna de las credenciales que ya no están vigentes, podés descargar su versión actualizada en el sitio web de PAMI. El tema es que con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con distintas prestaciones, estudios y servicios que los jubilados y pensionados pueden acceder en forma gratuita. Para esto, dice PAMI, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. Así van a poder validar turnos, retirar medicamentos en farmacias adheridas, hacer trámites o incluso solicitar asistencia en agencias de atención. La entidad ha incorporado distintos formatos para facilitar la obtención de este documento a través de los canales digitales, como por ejemplo Mi PAMI, lo cual, esto es cierto, ha generado dudas sobre cuáles siguen siendo los documentos válidos. Los tipos de credencial PAMI que podés obtener desde el sitio web son los que siguen. Primero, la credencial provisoria con QR. Se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la misma plataforma. Tenemos también la credencial provisoria Ticket, que la podés generar e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las unidades de gestión local. Vas al PAMI y en la unidad terminal haces la operación.
También está válida la credencial digital. Esta está disponible en la aplicación Mi PAMI y podés consultarla sin necesidad de imprimirla. Por último tenés la credencial plástica, que a pesar de que ya no está en distribución, si la tenés podés usarla en tus gestiones. ¿Cómo obtener la credencial digital de PAMI desde el celular? Bueno, muy fácil. Descargás la aplicación Mi PAMI, te registrás con tu DNI y tu correo electrónico, uno que esté válido, y si ya tenés cuenta, iniciás la sesión con tus datos. Una pregunta que se formula habitualmente: ¿la credencial plástica sigue siendo válida para la atención médica? El PAMI nos responde que la credencial plástica sigue siendo válida y puede utilizarse sin problemas para acceder a todas las prestaciones de PAMI en 2026. Aunque la obra social ya dejó de emitirla de manera regular y actualmente, como se ve, prioriza otros formatos más ágiles y digitales, quienes todavía conserven la tarjeta física pueden presentarla tanto en centros de salud como en farmacias, laboratorios, especialistas y agencias. Otro punto: un paso a paso de cómo descargar e imprimir la credencial provisoria. Si no contás con la aplicación o perdiste tu credencial física, PAMI ofrece la posibilidad de obtener una versión provisoria con código QR desde su sitio web oficial, como ya lo dijimos antes. Este formato permite realizar todas las gestiones habituales, desde retirar medicamentos hasta consultas médicas y trámites administrativos, sin diferencias respecto de los documentos permanentes. ¿Qué hacer si no tengo acceso a Internet para obtener mi credencial digital PAMI? Bueno, si no tenés Internet para la credencial digital de PAMI, podés obtener una credencial provisoria en papel acercándote a cualquier agencia de PAMI con tu DNI. También podés solicitarle a un familiar que te imprima la credencial con código QR desde la web de PAMI o usar tu credencial plástica anterior si es que aún la conservas. Esta es información que llega desde PAMI para aclarar un poquito el uso de los documentos con los cuales te acreditas como afiliado a la obra social. Tenedlo en cuenta. Desde Córdoba nos llega el siguiente comunicado de las y los compañeros jubilados mostrando la realidad del momento que atraviesa el sistema de salud de su provincia. Dice así: el Foro Solidario Córdoba, donde muchos de sus jubilados y trabajadores son los únicos verdaderos, exclusivos y genuinos dueños del PAMI Delegación Córdoba, en su calidad de aportante, exigen que se regularice en tiempo y forma, según los acuerdos, el pago puntual de las prestaciones que debe brindar PAMI. El presidente del Colegio Farmacéutico de Córdoba, Germán Daniele, denunció públicamente en Radio La Ranchada y en otros medios también los 4 pagos adeudados por el PAMI a unas 1.800 farmacias adheridas al colegio por la suma de 10.000 millones de pesos. Bueno, la realidad contrasta un poco con lo que muchas veces nos damos por entendido, Germán, por la situación que está atravesando en este caso quienes proveen de medicamentos, no las farmacias. Sí, la verdad que una situación angustiante que pasa a la farmacia cada vez que se le vence un resumen de la droguería, que los vencimientos son semanales, o sea, toda la semana la farmacia padece eso de cómo pagar al proveedor, que es la droguería, para poder seguir atendiendo, para poder seguir con las puertas abiertas, ¿no? Ya hay muchas farmacias que nos transmiten voy a tener que cerrar porque no tengo la posibilidad de reponer, y si no puedo reponer, no puedo dispensar no solo a los afiliados al PAMI, sino al resto de la seguridad social o a los particulares, ¿no? Entonces, esa situación en la que nos duele porque hay un contrato firmado donde las condiciones son claras, donde el PAMI se comprometía a pagar de una manera muy distinta de cómo lo está haciendo, y en base a ese compromiso firmado la farmacia se endeudó, inclusive más allá de sus posibilidades, Patricio, porque no es fácil
tener que decirle que no a nuestros jubilados, ¿no? Nuestros pacientes de toda la vida, en los barrios, en los pueblos donde nos conocemos, donde le conocemos todo su historial farmacológico, donde le fiamos cuando no tienen posibilidad de pagar, donde le damos los remedios sin la receta cuando no tiene la receta porque no pudo ir al médico. Bueno, esa relación que es muy estrecha y fortalecida durante mucho tiempo es la que hoy lamentablemente estamos por ahí desatendiendo por la imposibilidad de pagar nuestros compromisos, ¿no? Bueno, esto es para rectificar, Germán, 4 pagos aproximadamente adeudados a las farmacias. Sí, esto para que dimensiones solamente a las farmacias del colegio, que son más de 1.800 farmacias que están atendiendo, la deuda acumulada es ya de casi 10.000 millones. 10.000 millones de pesos apoyados en las espaldas de las pequeñas y medianas farmacias de Córdoba. Esto es lo que también decimos, cómo el Estado pretende financiarse con el capital de trabajo de una pequeña pyme, de una pequeña farmacia de barrio, de pueblo, ¿no? Digo financiarse porque es plata que debería haber pagado. Entonces, obviamente que es muy fácil mostrar indicadores o déficit cero si no pago los compromisos asumidos. Creo que si pretendemos un país serio, el primer ejemplo tiene que venir del Estado hacia el resto, ¿no? De cumplir con los acuerdos, con los pequeños también, ¿no? Porque se cumple con los grandes, como el Fondo Monetario, pero los acuerdos que se tienen con la pequeña economía, como te digo, en este caso la farmacia, pareciese que no se cumplen, o se cumplen como les parece a ellos o como más les conviene, sin importar esta situación que están generando en la farmacia y que esto repercute directamente en los afiliados, porque hay pueblitos donde las farmacias no pueden atender y ese jubilado de ese pueblito tiene que ir a buscarlo a otro lado. Ahora, Germán, vuélvame a decir, si es tan amable, la cantidad de farmacias que están alrededor de la provincia. Del colegio solamente, porque después hay otras entidades que agrupan a otras farmacias, pero el sí. Colegio, que es la red más grande, son más de 1.800 farmacias, distribuidas casi 1.200 al interior y 600 en capital. Bien, y en eso hay una deuda ya en estos 4 pagos que están impagos, sí, de 10.000 millones de pesos. Sí, o sea, prácticamente están debería haber cobrado. Claro. ¿Quiénes son los responsables de hacer gestiones de esto, más allá de que esto ha pasado ya 120 días? Sí, venimos así de hace un año y pico esta parte, que el PAMI paga lo que quiere y cuando quiere, y eso ha generado un deterioro cada vez más profundizado en las farmacias, sobre todo las que más lo sufren son esas farmacias chicas de pueblo, de barrio, que no tienen financiamiento en las droguerías, que las droguerías le dan 7, 15 días para pagar. Entonces ahí es donde se le hace imposible cumplir con esos plazos, no tienen financiamiento, porque son farmacias que por ahí no tienen poder de compra, no tienen poder de fuego, entonces no tienen muchas condiciones. Los convenios el PAMI los firma con las entidades farmacéuticas nacionales, nosotros pertenecemos a la COFA, la Confederación Farmacéutica, que es la que debería estar haciendo gestiones, a mi entender, de otra manera para cobrar, porque claramente de esta manera no estamos llevando a las farmacias al colapso. Vemos con mucha impotencia cómo las farmacias grandes aprovechan las cadenas y compran a las farmacias chiquitas o las hacen cerrar, y hoy receta que la farmacia nuestra no atiende porque el jubilado se va a otra farmacia, es receta que no vuelve. Entonces, si el PAMI algún día normaliza la situación, esas farmacias seguramente se van a quedar con muchísimos menos pacientes de los que tienen hoy. Es una situación que se viene profundizando, como te decía, en el tiempo. Le agradezco mucho, Germán, que tenga buen día. Gracias por atendernos. Esto se suma a muchos médicos de cabecera que en forma alarmante están dejando de prestar servicio en los centros urbanos y en el interior por falta o dilación en el pago, todo lo cual perjudica y pone en riesgo la salud de toda la comunidad de afiliados. También existe postergación y maltrato salarial con los trabajadores de PAMI. Es hora que se actualice la Carta Orgánica de PAMI, donde sus trabajadores y jubilados integren un directorio democrático que garantice transparencia con sus fondos y brinde estabilidad a todos sus actores directos. Cumplimos así en dar lectura y tomar conocimiento de la situación en Córdoba por el comunicado que nos acerca precisamente la mesa coordinadora del Foro Solidario Córdoba.
Y de esta manera ponemos fin a una nueva edición del programa Somos Grandes, tribuna insurrecta de los jubilados. Los esperamos la semana próxima, donde trataremos seguramente nuevos temas, tendremos alguna nueva entrevista y esperemos que el panorama se vaya modificando lentamente a favor de nuestro colectivo de adultos mayores. Muchas gracias y hasta la próxima. El único programa realizado por jubilados para la comunidad de adultos mayores de Bahía Blanca y la región. Somos Grandes, tribuna insurrecta de los jubilados. Somos Grandes, 8ª temporada.